Muy buenas noches, estamos acá en el video parcial para la clase de Estados, Guerra y Poder Político con mi compañera Mariana Arias y mi compañera Vanessa Penuela. Vamos a iniciar con la pregunta de cómo ha cambiado la guerra en el siglo XXI, en particular en lo que respecta al terrorismo y la guerra contra el terrorismo. La guerra ha cambiado, ya no se trata de ejércitos enfrentados en campos de batalla. En el siglo XXI el conflicto se ha vuelto más complejo, más fragmentado y más impredecible. El terrorismo y la guerra contra el terrorismo han emergido como fuerzas dominantes, redefiniendo el panorama bélico global. Las guerras entre estados han disminuido, dando paso a los conflictos protagonizados por actores no estatales, como grupos terroristas y milicias. Esos actores emplean tácticas asimétricas buscando desestabilizar los estados y sembrar terror. La distinción entre civiles y combatientes se ha vuelto borrosa, con civiles atrapados en el fuego cruzado y utilizados como escudos humanos. El conflicto se ha infiltrado en la vida cotidiana, generando un clima de miedo e incertidumbre. Esto ha dado paso al concepto de guerras híbridas, como se explicará más adelante, pero también el desarrollo del concepto del terrorismo, con carácter ideológico, ya que se define como acciones que infunden miedo y sentimientos de humillación y que demandan una acción en su contra, como lo define Wallenstein y otros del año 2003, y como que está referido en el texto Teorías de la Guerra en el contexto político de comienzos del siglo XXI de Vicent Martínez, y que se caracteriza por dirigir los ataques objetivos civiles y sociales con actores camuflados de civil. Asimismo, desde el 11 de septiembre, la guerra contra el terrorismo ha dominado la agenda internacional. Estados Unidos, con apoyo de sus aliados, ha lanzado operaciones militares en Afganistán, Irak y otros países de la región, buscando eliminar a los grupos terroristas. Pero la guerra contra el terrorismo ha tenido consecuencias imprevistas. Ha contribuido a la proliferación de grupos extremistas, alimentando un ciclo de violencia, y asimismo las libertades civiles se han erosionado en nombre de la seguridad, con la expansión de la vigilancia masiva y la restricción de derechos. La inestabilidad se ha propagado por diferentes regiones, generando crisis humanitarias y nuevos focos de conflicto. Kaldor, en su texto Nuevas y Viejas Guerras de 2013, analiza cómo el terrorismo se ha convertido en una táctica empleada en las nuevas guerras, donde los actores no estatales buscan desestabilizar a los estados y generar miedo en la población. También examina las consecuencias de la guerra contra el terrorismo, argumentando que esta estrategia ha contribuido a la proliferación de la violencia y la erosión de los derechos humanos. Mientras tanto, Moncler, en su texto Las Nuevas Guerras de 2015, explora cómo el terrorismo ha desafiado las formas tradicionales de la guerra, obligando a los estados a adaptar sus estrategias, y analiza también el impacto del 11 de septiembre y la respuesta de Estados Unidos, así como las implicaciones de la guerra contra el terrorismo para la seguridad global. Ahora bien, los conceptos de terrorismo y guerra contra el terrorismo se alimentan mutuamente. La intervención militar ha desencadenado una ola de resentimiento y radicalización, creando nuevos reclutas para tal fin. Algunos estados instrumentalizan la lucha contra el terrorismo para justificar políticas represivas o intervenciones militares. Asimismo, encontramos atrapados en un círculo vicioso de violencia donde la búsqueda de la seguridad puede generar más inseguridad. No obstante, sostiene Raymond Aron, quien cita a Sergio Elisa en su texto Guerra híbrida, una nueva forma de pensar la guerra en el siglo XXI, del año 2011, que el uso del terrorismo, así como la guerra de guerrillas o convencional, tienen fines políticos y solo adquiere sentido bajo ese lente, y que su utilización realmente no cambia el fundamento o las tendencias de la guerra, que es meramente política. La guerra en el siglo XXI exige nuevas respuestas. Necesitamos comprender las raíces del terrorismo, abordar las causas subyacentes del conflicto y promover la cooperación internacional. La seguridad no se logra solo con la fuerza militar, sino también con la justicia social, el diálogo y el respeto a los derechos humanos.
entendida desde la paz positiva y no desde la negativa, desde la concepción de la guerra. El futuro de la humanidad depende de nuestra capacidad para construir un mundo más justo y pacífico. Un ejemplo más claro es lo que sucede actualmente en el Medio Oriente. En la lógica de la guerra contra el terrorismo, Israel ha atacado a los estados de Palestina y también de Líbano, mientras mantiene operaciones en Yemen y Siria, y hay una alta tensión con Irán, quien atacó con más de 200 misiles a Israel recientemente, luego de que este diera de baja a la cabeza principal del grupo terrorista Hamas. Por otro lado, esta situación contemporánea plantea varios retos respecto al marco legal internacional construido posteriormente a la Segunda Guerra Mundial y pone a prueba los principios del derecho de la guerra, el derecho internacional humanitario y el discurso de la guerra contra el terrorismo. Se pueden encontrar diversos análisis académicos jurídicos sobre este tema, como el de Jiménez Reina Reyes y Acosta en el año 2023, en el artículo Desafíos del Derecho Internacional Humanitario en conflictos de guerra híbrida, quienes apuntan a que la guerra híbrida combina estrategias y tácticas de guerra que terminan igual violando este derecho, invocando la seguridad nacional, como habíamos visto recientemente con Israel, respondiendo a una amenaza de seguridad con ataques a poblaciones y edificios civiles en Libia y Palestina. Esto plantea que el terrorismo como concepto pareciera que solo se enfoca en los grupos señalados por Estados Unidos, pero no por el terror de la violencia que ejerce estados como el de Israel contra otros en este terrorismo, que buscan derrotar o diezmar. Ahora bien, en cuanto a la pregunta de qué se entiende por guerras híbridas y cuál es su importancia, de lo que hemos hablado anteriormente, la guerra híbrida, según Frank Hoffman y Sergio Eliza, en el mismo texto del 2011, que analiza la guerra híbrida en el siglo XXI, se entiende como las doctrinas militares convencionales del siglo XXI, dirigidas contra naciones y ejércitos de masas de la era industrial, están efectivamente muertas, en donde se combina la letalidad de lo estatal con lo fanático y brutal de lo irregular, recurriendo a diferentes combinaciones de tácticas y medios, incluyendo pero no acotado en ataques misiles, emboscadas, ciberataques, minas antipersonales, asesinatos selectivos, la guerra de guerrillas y el terrorismo, como mencionamos anteriormente. Ahora bien, no se trata solo de medios y tácticas físicas, sino también de la manipulación, engaño y percepción. Para José Luis Calvo, en La evolución de las insurgencias y el concepto de guerra híbrida del año 2009, se enfatiza la dimensión informativa, ya que la manipulación de la información, la propaganda y la desinformación se utilizan para influir en la opinión pública, desmoralizar al enemigo y crear confusión. Además, la guerra híbrida se libra tanto en el campo de batalla como en las mentes de las personas. Por su parte, Jesús Manuel Pérez Triana, en su libro reciente sobre la guerra en Ucrania del año 2023, nos alerta sobre la importancia de la ciberguerra, ya que los ciberataques se utilizan para sabotear infraestructuras críticas, robar información sensible y manipular sistemas de control. Desde ataques a centrales eléctricas hasta la difusión de noticias falsas, la ciberguerra se ha convertido en un arma poderosa en manos de actores estatales y no estatales. Según Joseph Vázquez Quesada en del 2021, la guerra híbrida es una estrategia que combina elementos convencionales y no convencionales de forma simultánea, disponiendo las líneas entre la guerra y la paz. Esta característica de ambigüedad la hace especialmente peligrosa, ya que dificulta la identificación clara de un agresor y la naturaleza del conflicto que genera. Su adaptabilidad y multidimensionalidad la convierten en una herramienta eficaz para desestabilizar sociedades y erosionar la legitimidad de los gobiernos. La importancia de la guerra híbrida radica en su capacidad para transformar la naturaleza de los conflictos contemporáneos, planteando nuevos desafíos para la seguridad nacional y exigiendo una respuesta integral que aborde tanto sus dimensiones militares como civiles. 3. Ahora bien, vamos a hablar sobre cómo se materializa la doctrina de seguridad nacional en América Latina y vamos a tocar ejemplos en Brasil y Argentina. Para iniciar, la doctrina de seguridad nacional en América Latina, según el análisis de Franco Leal Vidrago, se materializa a través de la militarización del concepto de seguridad y de la identificación de un enemigo interno, como él lo llama, como el principal riesgo para la estabilidad del Estado.
Esto se consolidó en el contexto de la Guerra Fría bajo la influencia de la política exterior de Estados Unidos, que veía el comunismo como la principal amenaza a nivel global y fomentaba su combate, tanto en su manifestación externa como interna, es decir, dentro de los mismos países latinoamericanos. Francisco Buitrago señala que la doctrina de seguridad nacional en la Argentina llevó a la militarización del país con la represión de cualquier tipo de oposición política, lo que consolidó el poder militar bajo la justificación de la defensa del Estado contra la subversión interna. La doctrina de seguridad nacional reemplazó al enemigo externo por el enemigo interno, que como mencionaba Francisco Leal Buitrago, podría ser cualquier persona, grupo o institución que se opusiera a los regímenes militares, ya fueran guerrillas, movimientos sociales o sectores de la sociedad civil, que tuvieran ideas opuestas a los de los gobiernos militares. Este concepto justificaba la represión, la violencia y la militarización del Estado, buscando el control total de las instituciones para garantizar la estabilidad frente a la subversión. Ahora bien, la Laura Yanina Sala resalta que la perspectiva clásica concibe la doctrina de seguridad nacional como un conjunto de ideas que fue absorbido por las Fuerzas Armadas latinoamericanas desde Estados Unidos con el fin de combatir el comunismo y mantener el control interno. En este marco, los componentes claves de la doctrina de seguridad nacional incluyen una nueva noción de guerra centrada en la idea de enemigo interno, lo cual justificaba la represión interna contra cualquier tipo de subversión. Brasil fue uno de los países desde esta doctrina que tuvo mayor impacto. En 1964, según Francisco Leal Buitrago, la doctrina de seguridad nacional sirvió para preparar y justificar el golpe militar contra el gobierno de João Goulart, acusado de simpatías comunistas, primer golpe exitoso promovido por esta ideología, y durante este periodo las Fuerzas Armadas tomaron el control del Estado y emprendieron una campaña de represión contra cualquier disidencia política con detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas. Este se hizo bajo la idea de proteger el país del comunismo y garantizar la seguridad del Estado, siguiendo la lógica de la doctrina que vinculaba la seguridad nacional con el control militar. En Argentina nos pudimos dar cuenta que ocurrió lo mismo en el texto de María Florencia Osuna, donde se analiza el impacto de la doctrina de la seguridad nacional. En la Argentina durante la Guerra Fría, entre los periodos de 1955 y 1983, donde se especificaba que esta doctrina materializó a través de la militarización el control interno y la represión contra cualquier movimiento percibido como subversivo. En Argentina también el ejemplo del control del orden interno pasó a contribuir a una preocupación política central a partir de 1955. Y el ejército adoptó principios de la doctrina de la guerra revolucionaria desarrollada por los franceses y adaptada más tarde por los Estados Unidos. Según Silvina Jensen, un punto clave es que el exilio no fue solo una consecuencia directa de la represión, sino que se utilizó como una herramienta de control político para neutralizar la resistencia y despejar el espacio interno de voces disidentes. Según Jensen, la doctrina de seguridad nacional promovía la idea de un Estado homogéneo donde el exilio y la desaparición de opositores políticos eran parte del proceso de limpieza de la nación que las dictaduras implementaban para consolidar su poder. Por otro lado, Rivas Nieto en su texto del 2012 destaca que la doctrina de seguridad nacional adoptó la noción de una guerra total o guerra generalizada, lo que implicaba que el conflicto no solo se limitaba únicamente en el ámbito militar, sino que extendía a otras esferas social, económico y política. Esta idea fue influenciada por Ludendorff, quien en su concepto de guerra total afirmaba que en una guerra moderna todos los recursos de una nación, incluyendo la población civil, la economía, debían estar subordinados a los objetivos militares. Por último, tenemos la cuarta pregunta, que es la de ¿cuál fue el rol de América Latina durante la Segunda Guerra Mundial? El rol de América Latina durante la Segunda Guerra Mundial fue limitado en cuanto a su participación directa en el conflicto bélico, pero tuvo un impacto significativo en la región a nivel político, social y económico, especialmente a partir de las dinámicas que surgieron tras el fin de la guerra. Aunque América Latina no fue escenario de combates importantes, la guerra alteró el orden mundial y dejó a la región bajo una influencia externa, principalmente de los Estados Unidos, cuyo interés en América Latina
aumentó considerablemente tras el conflicto. El fin de la Segunda Guerra Mundial marcó el comienzo de la Guerra Fría, una era de enfrentamiento entre las dos superpotencias que surgieron como vencedoras, Estados Unidos y la Unión Soviética. Representando sistemas ideológicos opuestos, en este contexto América Latina se convirtió en un campo de batalla geopolítico clave, donde la doctrina Truman, formulada en 1947, tenía como objetivo frenar la expansión de regímenes que amenazaran los principios democráticos, favoreciendo hacia la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de muchos países de la región. Esta intervención exacerbó las tensiones internas y contribuyó al auge de dictaduras militares, revoluciones y conflictos que definieron gran parte de la historia latinoamericana en las décadas posteriores. A pesar de no haber participado activamente, como ya nombrábamos, en la Segunda Guerra Mundial, América Latina sintió los efectos del conflicto global en términos de explotación de recursos y una creciente militarización. Y tras la guerra, las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos, otra vez justificaron el armamentismo y la intervención en otras regiones como formas de defensa y prevención de futuros conflictos. Esta postura global facilitó la creación de políticas de desarrollo en América Latina, que en muchos casos fueron nefastos para las poblaciones locales, favoreciendo la explotación de recursos naturales en beneficio de intereses externos. Además de eso, el armentismo y la intervención militar a menudo intensificaron las divisiones sociales existentes dentro de las naciones latinoamericanas, lo que contribuyó a la inestabilidad y violencia en la región, según Muncher 2015. Estas dinámicas reflejaban en parte las políticas totalitarias vistas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, donde el saqueo, la redistribución de recursos y la violencia se utilizaron como instrumentos de poder y de control. En América Latina, aunque el conflicto no fue de la misma magnitud, las tensiones internas también se vieron exacerbadas por actores tanto locales como internacionales. Las fracturas sociales preexistentes en muchos países latinoamericanos se agudizaron, especialmente durante periodos de ocupación o intervención, lo que llevó a episodios de violencia que fueron consentidos e incluso fomentados por actores externos con intereses en la región. Esto lo dice Alegre Lorenz 2018. Además de eso, las comunidades ya profundamente divididas se vieron atrapadas en el ciclo de explotación y violencia que continúa durante las décadas posteriores a la guerra. Para finalizar, aunque América Latina no desempeñó un rol directo con los combates de la Segunda Guerra Mundial, su participación indirecta a través de las consecuencias políticas y económicas fue crucial. La guerra dejó un legado de intervención externa, explotación de recursos y conflictos internos que marcaron profundamente la región. Las fracturas sociales se intensificaron y la influencia de potencias extranjeras, especialmente de Estados Unidos, moldeó gran parte del desarrollo político y económico de la región en los años que siguieron. Así, el impacto de la Segunda Guerra Mundial en América Latina fue mucho más profundo de lo que podría parecer a simple vista, pues sentó las bases para las luchas internas y los conflictos geopolíticos que definirían su historia durante el resto del siglo XX. Ya para terminar y para ejemplificar la situación de América Latina, el rol que tomó después de la Segunda Guerra Mundial, podemos observarlo en lo ocurrido en Guatemala, donde las dinámicas de la Segunda Guerra Mundial y también de la Guerra Fría se manifestaron en un golpe de Estado en 1954. ¿Por qué? Porque el presidente Jacobo Arbenés impulsó unas reformas agrarias, según Agüero García en su publicación del 2016, que afectaron los intereses directamente de la United Fruit Company, una empresa estadounidense, y en el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos, temiendo un avance comunista, apoyó un golpe orquestado por la CIA para derrocar a Arbenz. Esto llevó a dictaduras militares y una guerra civil de 36 años, profundizando las divisiones sociales y generando graves violaciones de los derechos humanos. Entonces, eso sería todo por el